tener con nosotros como conferenciante en esta ocasión a la doctora Suemi Rodríguez Romo, quien, entre otras cosas, pues en primer lugar es profesor titular C, profesora titular C en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989. Ella hizo su carrera en la Facultad de Química, donde alcanzó el grado de doctor. Es doctora pues en química y sus áreas de especialidad están en físico-química, físico-matemáticas y matemáticas aplicadas. Hizo postdoctorados en Alemania en la Universidad de Constanz, en Bélgica en la Universidad Católica de Lovaina y en Estados Unidos en la Universidad de California en Davis. Ha sido, bueno, ha tenido diversas distinciones, entre la cual destaca, por ejemplo, fue directora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán en el periodo 2005-2013. Además de eso, en el proceso reciente para la rectoría, ella fue una candidata muy destacada en esa ocasión, lo cual pues sin duda es muy honroso. Además de eso, tuvo distinciones desde muy temprano. Obtuvo la medalla Gabino Barreda, ha obtenido también la medalla Sor Juana Inés de la Cruz y ha participado en un gran número de eventos académicos y su producción científica es asimismo muy destacada. Entonces, para mí, en lo personal, tuve el gusto de conocer a la doctora cuando yo era director de Limas. La doctora Suemi Rodríguez participó de manera muy activa en un programa que planteamos para establecer el posgrado y el doctorado en matemáticas aplicadas dentro de la UNAM. En esta ocasión nos va a hablar su plática, como ustedes pueden ver, es de voy a decirlo en español, redes de Boltzmann en reacciones químicas oscilantes. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al doctor Ismael Herrera, que efectivamente nos conocemos desde hace un buen tiempo. En el momento en que realicé mi tesis de licenciatura, que realmente cursé la carrera en FES Cuautitlán, con el doctor Jaime Keller Torres, que me derivó a las físico-matemáticas, y ya me fui por ahí, ¿no? Y ya el posgrado lo hice en otro lugar. En segundo lugar, sí, una disculpa porque está en inglés, pero de esa manera logro tener más posibilidades de utilizar la misma presentación en otros foros. Y realmente lo que estoy buscando aquí es una especie de pretexto para introducir una jerarquía de métodos o una aproximación o un punto de vista que ya he estado explotando desde hace algunos años en mi trabajo de investigación, que es el caso de las redes de Boltzmann. Las redes de Boltzmann, cuando me habló el doctor Ismael Herrera acerca de esta posibilidad de presentar una plática, le di el temario o le di el tema fundamentado en lo que estaba en ese momento contestando un referee, que eran reacciones oscilantes y mi conocimiento de la química y la química no lineal y sistemas dinámicos dentro de procesos químicos o biológicos, químico-biológicos, pues me llevó a este tipo de tema, sin descartar el hecho de que muchos estudiantes están interesados en cosas y en aspectos de este tipo. Entonces, la primera parte va a ser una breve, y sí quiero que quede en ese sentido claro, muy breve introducción
acerca de qué se trata esto. Si ustedes hacen un análisis en cuanto al número de artículos, por ejemplo, que ahorita están publicándose en dinámica de fluidos computacional, la mayor parte de ellos, una cantidad muy fuerte, están utilizando esta aproximación. Serán en Web of Science cerca de 10,000 los que se cubran en lo que cubre el Web of Science para la UNAM. Y de los más citados ahorita están precisamente en este tipo de metodología, que estrictamente hablando es una metodología de autómata celular, aunque llega un punto en que parece muy cercana a método numérico. Sin embargo, su origen está en autómatas celulares y a final de cuentas es ahí donde se pueden lograr mejores resultados. Más adelante voy a decir el otro pilar que le correspondería a este tipo de aproximación. Aquí traigo dos casos que a final de cuentas, y voy a tener que usar el ratón, no son realmente de mi autoría, pero que sí ejemplifican el tipo de aproximaciones que se pueden lograr. A final de cuentas, no he hecho yo mucho trabajo en lo que respecta a hacer videos, porque estoy más interesada en publicar por razones obvias y no parece poder responder esto no. Vamos a tener, yo creo que pasar por alto los videos porque no se puede conectar, pero el primer video correspondería a cómo está el medio poroso. Hay un medio poroso y estamos nosotros a nivel escala del poro, viendo cómo hay dos fluidos que están atravesando los medios porosos. Y ese tipo de videos se usa utilizando una simulación de redes de Boltzmann. Bueno, ya lo lograron. Aquí está. Ustedes van a ver cómo es escala de medio poroso. Hay un líquido, un fluido que es más, bueno, esa parte, nada más me interesaba la parte de la imagen. Sí, por favor. En el que se ve cómo estamos en la escala de medio poroso y podemos inclusive ver la parte de tortuosidad del mismo medio, lo cual no es tan fácil de modelar si uno se va desde el punto de vista de análisis numérico a estudiar las ecuaciones gobernantes. Hay un fluido un poquito más, ligeramente más claro, que es aire, ¿sí? Entonces están fluyendo a través del medio poroso, hasta ahí. Ahora, el otro video, por favor, es correspondiente a un flujo muy complejo. La sangre es uno de los fluidos más complejos que hay. Podemos tomarlo como no newtoniano o podemos tomarlo como newtoniano con partículas suspendidas. Y es uno de los flujos que más se está estudiando utilizando esta aproximación. A final de cuentas, está bien. Eso podemos obviarlo. A final de cuentas también es un fluido que tiene un problema característico, que es el hecho de que puede ser en vena o puede ser en arteriola, lo que nos interesa. Cuando es en arteriola, presentamos, no, pues realmente, ahí está a final de cuentas las simulaciones que se está estableciendo por medio de este método, ya con eso basta, gracias. Y cuando es en vena, como está aquí, pues es una tubería y razonablemente tenemos partículas suspendidas, que en este caso son glóbulos rojos, y nos estorban entre sí. Pero cuando estamos hablando de una arteriola, entonces tenemos microhidrodinámica con partículas suspendidas. Y ese es un problema realmente difícil de estudiar, porque tenemos muchas fluctuaciones cuando hacemos la simulación. En ambos casos, estudiantes de doctorado respectivamente, en el primer caso estamos hablando de una tesis de doctorado del programa de Ciencias e Ingeniería de la Computación, que estamos trabajando ya con esta aproximación con dos fases, posibilidad de cambio de fase en escala de medio poroso y inclusive buscar lo que sería la aproximación en el término de distribución de probabilidades, que van a ver en un momento a qué me refiero. Y en el otro caso, que está un poco más avanzado, ya tenemos modelaciones en arteriola y también voy a mencionarlo más adelante. Entonces, ahorita el contenido de la plática es pues una breve introducción. Lo único que voy a hacer es decir algo así como cuáles son las reglas que no podemos romper y que tenemos que tener para generar un modelo que sea realmente de redes de Boltzmann. Porque esto nos permite mucha libertad, mucha creatividad en cómo construir un modelo y qué hacer con él. Es la gran ventaja. Lo siguiente es más o menos quién necesitaría esto, porque a final de cuentas nada es la panacea. O sea, no hay una respuesta única, magnífica y maravillosa que resuelva todos nuestros problemas.
Hay aproximaciones que son más bondadosas para ciertos problemas y hay otras que lo son para otros problemas. Después ya me circunscribo un poco al tema que es relativo a por qué me interesan las reacciones oscilantes. Los trabajos ya publicados, si es que tenemos tiempo, por el grupo, en especial 2 o 3 que son más complejos de lo que voy a presentar aquí, porque en este caso solamente estoy hablando de transferencia de masa en un proceso de difusión y reacción, y en otros casos ya publicados hemos trabajado con transferencia de masa, transferencia de calor, transferencia de momento, e inclusive reactores, porque son chicos que están en la carrera de ingeniería química, con células madre, digamos, para la generación de células madre soportadas de manera especial con membranas. Y después voy a mencionarles lo que realmente no es el trabajo futuro, sino el trabajo presente que ya tiene posibilidad de generar resultados de inmediato. Y solamente voy a dar 2 referencias porque si no sería muchísimo, y van a ser libros, básicamente, uno con el punto de vista o una aproximación más cercana a lo que buscaría un ingeniero y otro con una aproximación mucho más cercana a lo que le gustaría ver a un físico, que para mí es precisamente el mejor de los dos, porque digamos de alguna manera se entiende mejor lo que se está trabajando, pero sí hay que tener un conocimiento más amplio de una serie diversa de fenómenos y de áreas dentro de la física. Entonces, en primer lugar, quiero mencionarles que el método de redes de Boltzmann tiene 2 grandes soportes. El primero de ellos es la física estadística. A final de cuentas, en este momento se ha utilizado inclusive para tratamiento de imágenes, y ya esto está fuera de física estadística por un abuso quizá del lenguaje, pero todo lo que se hace en el autómata celular está soportado por física estadística, que puede ser cuántica, clásica o aún relativista. Ya han salido recientemente artículos en topología, espacios de Riemann, para trabajar relatividad utilizando redes de Boltzmann. Y ahorita voy a mencionar el por qué se puede hacer este tipo de cosas, inclusive en econofísica o en física de tipo social y cosas por el estilo. En esos casos, por supuesto, ya no estamos amarrados a los procesos físicos reales. Voy a circunscribirme a los procesos físicos reales que son importantes y que he trabajado hasta ahorita, que son flujo de fluidos en este momento. Y voy a circunscribirme también a una manera de entender los flujos, la física estadística, que es teoría de partículas. O sea, a final de cuentas, la física estadística se puede desarrollar con un punto de vista de partículas o con un punto de vista de teoría de campo. A mí me agrada más el de teoría de campo, pero la intuición es menos clara. Entonces voy a restringirme al punto de vista de partículas. Por lo que vamos a estar hablando de pseudopartículas o partículas virtuales, y vamos a tener todo lo que ocurre en una teoría de campo decente, que llega hasta altas energías, o sea, campos fantasmas, dimensionalidades extras, que tenemos que después retirar de alguna manera. En teoría de campo estándar metemos curvatura, acá hay otra tecnología para hacerlo. Aquí vamos a tener campos fantasmas que nos ayudan a resolver problemas y otros que nos estorban. Entonces, en general, vamos a estar lidiando con ese tipo de situaciones. Algo muy importante que quiero subrayar, no le doy al apuntador, pero en fin, es el hecho de que tenemos a las redes de Boltzmann totalmente enraizadas en teoría de probabilidad. Y también aquí hay un poco un abuso del lenguaje, sobre todo en los más recientes artículos que han aparecido, porque la teoría de Boltzmann nos lleva a una distribución de probabilidad por la cinética, además, weliana de partículas, que es gaussiana. Entonces, cualquier tipo de distribución de probabilidad que vaya en esa dirección está bien contenida en lo que se ha hecho hasta este momento. Sin embargo, esto también implica que tenemos sistemas físicos que son razonablemente simples. Por ejemplo, lo que conocemos como variables extensivas, volumen, entropía, entalpía, pues se suman, ¿sí? Y no hay ningún problema. Y nosotros sabemos que eso no es cierto en sistemas reales, ¿sí? Cuando nosotros mezclamos ácido sulfúrico con agua, pues por supuesto que se produce calor y existe un volumen de mezclado.
y existe una serie de circunstancias que ya no se ajustan tanto a esa extensividad. Actualmente lo que se está haciendo es seguir todo el camino que se siguió en redes de Boltzmann y corregir después. Realmente lo que tendremos que hacer es generar una teoría más o menos siguiendo estos pasos, pero con entropías no extensivas, que ya se han explotado y conocido de manera muy amplia, como la de Salis o la de Renai y cosas por el estilo, ¿no? Que sería una de las cosas que a mí en lo particular me interesarían mucho. Entonces, lo primero es hablar de la ecuación cinética, que es la ecuación de Maxwell. No tenemos otra cosa más que la ecuación de una partícula de Maxwell, que por jerarquía de mecánica estadística, ustedes saben que depende de una función de distribución de probabilidad. A final de cuentas, F es distribución de probabilidad, que depende de posición, momento, tiempo, ¿sí? De ahí vamos a construir en una escala que vamos a pensar ahorita que es mesoscópica, lo que queremos que ocurra en la escala macroscópica. Realmente este método es inherentemente multiescala, lo cual implica que puede no solo ir de una escala a otra, sino ir construyéndose desde la escala cuántica hasta la meso y de la meso a la macro, si nosotros queremos y lo hacemos apropiadamente, ¿sí? Inclusive a la cosmológica, ya les dije que está trabajándose en teoría de relatividad. Y depende de la fusión de distribución de dos cuerpos, y la de dos va a depender de la de tres y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese factor de colisión, pensando en mecánica estadística o en física estadística desde el punto de vista de partícula, pues es una ecuación íntegro-diferencial bastante compleja. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como siempre, lo que hacemos es aproximar bajo, digamos, criterios razonables. Uno de ellos es que vamos a tener implícito que respetar el caos molecular o Stoll-Salz-Ansatz en alemán, y es el hecho que de la función de distribución de probabilidad de los dos cuerpos cuando interaccionan son independientes entre sí antes de interaccionar, lo cual es una aproximación muy burda, ¿sí? Pero sin esta aproximación no podemos desarticular todas las ecuaciones que se vienen de la jerarquía de física estadística, ¿sí? Otra cosa es que podemos construir el modelo que nosotros queramos, pero definitivamente tiene que tener invarianza, de preferencia galileana por aquello de que queramos luego extenderlo a otras cosas, pero seguramente rotacional y translacional. Lo cual implica que en nuestros autómatas celulares, cada célula no va a poder tener direccionalidad de transferencia de información, y fíjese cómo aquí estoy cambiando el lenguaje. En el fondo, una vez que nosotros estamos hablando de física estadística y empezamos a hablar de cosas como entropía, que es el siguiente punto, es fácil pasar de entropía desde el punto de vista físico o termodinámico, físico-químico, a entropía desde el punto de vista de Shannon. Y de Shannon a Renai, a Salis, a lo que queramos en cómputo, ¿sí? Y ya cualquier cosa que pueda concebirse como información se puede, digamos, involucrar en este tipo de aproximaciones. Entonces, el segundo punto es que tenemos que poder definir un teorema H, ¿sí? Y es por eso que en muchas ocasiones redes de Boltzmann se combina con métodos de análisis numérico tradicionales, volumen finito, elemento finito, lo que ustedes consideren, porque no está hecha desde abajo para determinadas circunstancias la teoría, para determinados problemas, la teoría que nos garantice, por ejemplo, que exista un funcional que me pueda definir una entropía que esté acotada por abajo. Entonces lo que hago es coger lo que realmente sé que ya está definido y lo que no, los resuelvo por otra metodología, ¿sí? Es mucho más fácil cuando realmente hay que hacer desde abajo todo el problema. Otro punto muy importante, y esto es parte de lo que está dentro del centro de la física, de lo que es multiescala, por cierto también es multifísica este tipo de aproximación, es que vamos a utilizar, para poder recuperar las ecuaciones gobernantes del fenómeno, las que vemos macroscópicamente, vamos a tener que hacer expansiones en las reglas de actualización del autómata, y ahí vamos a expandir de una manera diferente la función de distribución de probabilidad, la espacial y la temporal.
La temporal la vamos a llevar hasta una segunda, va a haber dos términos, uno que es mucho más grande que el otro, el difusivo es más pequeño, para poder recuperar las ecuaciones que queremos. En este caso vamos a pensar de Navier-Stokes, por ejemplo, ¿sí? Cuando involucramos fenómenos más complejos, pues a lo mejor es otra ecuación, por ejemplo la de Nernst. Hemos trabajado mucho en el caso de sistemas donde hay transferencia de energía, de carga eléctrica, de electrones y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, el coeficiente, el parámetro de expansión que se usa más comúnmente en las aproximaciones ya publicadas de redes de Boltzmann es uno muy simple, extremadamente simple, que sale de la primera expansión bajo ciertas aproximaciones y no nos vamos más lejos. Se debe a Barnagar, Gross en Kroc y básicamente lo que estamos pensando aquí es que a nivel local tenemos un sistema fuera de equilibrio que relaja el equilibrio en determinado escala de tiempo, que es tau, es el tiempo de relajación. Pero globalmente nosotros podemos estar tan fuera de equilibrio como queramos, inclusive turbulencia. Se ha atacado mucho varios problemas de turbulencia utilizando esta aproximación. Por supuesto, si tenemos varios fenómenos mezclados, porque aquí vamos a tener una retícula física, es indispensable si estamos viendo las cosas desde el punto de vista de autómatas celulares, vamos a tener una retícula física y a final de cuentas sobre cada celda o cada nodo físico que estemos pensando en nuestro sistema, por ejemplo en la tubería en la que circula un fluido bifásico y hay un medio poroso y hay cambios de fase y cosas por el estilo, en cada una de ellas, que es física, podemos montar 2 o 3 de estas redes acopladas, ¿sí? Lo que nos permite poder manejar, les repito, transferencia de masa, calor, momenta, en las condiciones en que nos convenga, partículas suspendidas, sistemas reactantes, una serie de cosas, ¿no? Pero deben estar acopladas entre sí, porque de otra manera esas redes no se hablan, y entonces tenemos fenómenos que no se entienden y la realidad no es así, ¿no? El otro gran pilar es los autómatas celulares, y para mí es aquí donde nace la ciencia de la computación, con von Neumann y Turing, a final de cuentas, ¿no? Entonces, nuestro autómata celular, viendo la mecánica estadística, la física estadística como partícula, vamos a pensar que el fluido está constituido por fluones. Y ese es el punto de vista de Sushi, que es una de las personas que han liderado este campo por mucho tiempo, y es uno de los libros que yo les recomendaría, a pesar de que ya está medio antiguo, toma realmente el punto de vista básico muy bien hecho. Hay otros libros que lo hacen desde el punto de vista más utilitario y no toman la parte conceptual tan profundamente. Y aquí la parte importante es que vamos a separar lo que es la transferencia de información. En este caso es un sistema unidimensional, tenemos de un tiempo a un tiempo posterior y en una determinada dirección la transferencia de información aparte, la separamos como algo que es lineal y eso nos permite poder encontrar las colisiones, que es donde se va a cargar toda la parte no lineal del fenómeno, separadas. Entonces aislamos lo que nos genera problemas. Ahorita, por ejemplo, una de las ideas que me surgieron y que me parece interesante probar es meter en este término de colisión que normalmente se hace utilizando la física y la recuperación de las ecuaciones gobernantes, ya meter cosas como redes neuronales y cosas por el estilo que se pueden acoplar fácilmente, ¿no? Que es información que no necesariamente necesito que tener una ley física para ella. Por ejemplo, la tortuosidad de un suelo, cuando se está haciendo una extracción de petróleo y cosas por el estilo, pues son cosas que, vamos, no siguen una ley y no me interesa. Lo único que quiero es que sean realistas para el caso que estoy tratando, ¿no? Entonces, aquí viene la gran ventaja de redes de Boltzmann, que es ilimitablemente, tiene una capacidad de paralelización brutal. De hecho, con paradigma CUDA se pueden lograr resultados fantásticos en tarjetas.
sin necesidad de usar clústeres y cosas por el estilo. De hecho, una de las recomendaciones que yo hago es, si usted necesita paralelizar, pues esta es una buena aproximación. ¿Por qué puedo necesitar paralelizar? Porque esté en línea o porque tengo una cantidad de datos masivos que tenga que trabajar de una manera, digamos, intensa. Estos son los esténciles unitarios, digamos, una manera de decirlo, que montamos en cada célula o nodo físico que vamos a tener dentro de nuestro sistema. Ya existe un estudio, lo realizaron Chen y una serie de gentes de China, acerca de qué tipos de esténciles unitarios puedo usar en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. No puedo usar el que yo quiera. Por cierto, acá se me olvidó decir que no puedo dirigir la información como yo quiera. O sea, si la información se está transfiriendo como está en el primer diagrama, entonces en el segundo diagrama me dice cómo se tiene el resultado de que hayan coincidido en esa celda, cómo puede separarse. No se puede separar en otra dirección. ¿Por qué? Porque pierdo las simetrías que tengo que tener. Por ejemplo, el autómata celular de gases, por eso además de que es muy simple, ese fue su principal problema. O sea, no tenía la simetría rotacional que necesitaba, y yo necesito la simetría translacional mínimo. Y si tengo la galileana, mejor. Entonces, este análisis de en qué dirección se transfiere la información y qué tipo de exténsiles unitarios puedo tener, es un análisis que ya está hecho, ¿sí? Ya se dedicaron extensivamente a hacerlo, y ya la comunidad que trabajamos en este tipo de aproximación, sabemos qué tipo de situaciones podemos utilizar. Para gente que maneja imágenes, pues hagan de cuenta que estas son máscaras que salen de cada punto, cada píxel de la imagen. Por ejemplo, nosotros trabajamos fundamentalmente en D2Q9, cuando hablamos de 2 dimensiones, porque es de los más completos, y en este momento estamos trabajando con D3Q25 para el caso de la arteriola. Condiciones a la frontera, bueno, les estoy colocando las más sencillas y las más simples, y las condiciones que pongo en escala meso o escala más fina me tienen que reflejar condiciones que son significativas en la escala más alta, en la escala, digamos, de medio continuo. Vamos a pensar en ese caso. Pues son periódicas, abiertas. Ahora, en lo particular, ya cuando nosotros queremos resultados más finos, por ejemplo, ya hace un buen rato que salió un artículo con un estudiante de doctorado de otro posgrado, queríamos aplicar cierto tipo de estudio para el diseño de tuberías y elementos en la industria alimenticia, y ahí el esfuerzo cortante tiene que ser muy alto, porque se generan bacterias muy fáciles y no se puede parar proceso cada rato para estar limpiando, ¿sí? Entonces el diseño es muy fino, entonces lo que necesitábamos es garantizar que hubiera una limpieza absoluta en cuanto a los perfiles de velocidad y tensores de esfuerzo cortante que estaban a las paredes. Entonces utilizamos Inamuro, que es otro tipo de condiciones a la frontera que se manejan en el mesoescala. Ahora, en resumen, ¿qué quisiera subrayar? Aquí hay un espacio enorme para la creatividad, no es un modelo, o sea, son condiciones determinadas y puntos de vista específicos para construir el modelo que nosotros queramos. Y a veces hasta ya no tiene que ver con Boltzmann, y de todas maneras le llaman así, pero supongo que es el resultado de cómo evolucionan las cosas en el transcurso del tiempo. En primer lugar, se pueden recuperar ecuaciones de Navier-Stokes. Un posible frustrado estudiante de doctorado que ya tenía su tesis y todo, en su tesis se tiene desarrollado al punto la forma en que de las ecuaciones mesoscópicas llegamos a la Navier-Stokes sin ningún problema, ¿no? Y lo hizo de una forma para empezar a generar conocimiento para sus compañeros. Y nuevamente hay una parte totalmente libre que puedo separar, que es lineal, y la parte de colisión es la que realmente carga con el problema, lo separo, y esto ocurre de una manera bastante agradable, bastante, bueno, a veces no tan simple, pero digamos en lo general lo es.
Desde el punto de vista físico, físico en el sentido de físico contra metafísico, o sea, todo lo que sea naturaleza, pues, realmente está soportado por todo lo que es la estructura de la física estadística. Y eso realmente nos da la capacidad o la certeza de saber que estamos en condiciones de manejar una cantidad enorme de problemas. Nuevamente, cuánticos o clásicos, que a final de cuentas son los que, digamos, en este caso nos interesarían. El corte perfecto, y además es muy flexible. Yo puedo meter interacciones en mesoescala que luego aparecen a nivel macroescala a la hora de hacer la recuperación de las ecuaciones gobernantes, ¿sí? Que de otra manera, al revés, la respuesta numérica no sería tan trivial y a veces no me llevaría realmente a obtener lo que sí puedo obtener por este método. Numéricamente es explícito, es síncrono, es incondicionalmente estable cuando hay linearidad. Cuando no hay linearidad, hay determinadas condiciones que hay que fijar para que lo sea, ¿sí? Ahora, ¿a quién yo le recomendaría esta aproximación? En primer lugar, cualquier cosa que fluya es sujeta a poder utilizarse bajo esta estructura. Y quizá hay que cambiar la función de distribución de probabilidad sobre la cual estamos trabajando, pero definitivamente las ideas básicas de conjunto de autómatas celulares y de conjunto de física estadística o de econofísica o lo que quieran, se pueden utilizar. Cuando hay flujos de fluidos, digamos los estándares, cuando son multifásicos, cuando hay geometrías irregulares, los pueden manejar muy fácilmente, especialmente medio poroso, al grado de que, bueno, aquí hay clubs como en todos lados y uno se inscribe a foros de discusión y cosas por el estilo, y cada 8 días me llegan, digamos, correos electrónicos donde me piden gente para ser contratada a nivel postdoctoral o de algún tipo en medio poroso en redes de Boltzmann, ¿sí? Hay condiciones, si hay condiciones de frontera irregulares también es un buen método. Si ustedes quieren incorporar fuerzas que conduzcan, por ejemplo, cambios de transición u otros fenómenos, por ejemplo, en materia suave, coloides y cosas por el estilo, también es importante en materia suave y cuando tienen microhidrodinámica que fluctúe mucho. En nuestro caso, en este momento estamos utilizando o estamos abordando el tema de medio poroso y el caso de microhidrodinámica fluctuante en flujos complejos, que es el caso de la sangre. Partículas suspendidas y cuando tenga necesidad de paralización masiva. Ahora sí voy a pasar un poco a hablarles de las reacciones oscilantes. ¿Por qué nos interesaron a mi grupo y a mí? Por 2 razones o 3. La primera, es un buen ensayo, es una buena, digamos, terreno para poder ensayar hasta dónde el método da para abarcar cosas que se han estudiado desde el punto de vista de dinámica de caos. Estas reacciones son, dadas las condiciones iniciales adecuadas, por supuesto, acaban en ciclos de caos. Entonces queríamos reconocer y construir las cosas de tal manera que pudiéramos recuperar ese tipo de estructuras. La otra es que hay un grupo muy fuerte, liderado por un ruso, que está haciendo cómputo alternativo y lo que hace es utilizar, trató de establecer una lógica completa de cómputo utilizando las ondas y los frentes de las ondas y las colisiones de las ondas. No lo logró. Entonces lo que hizo fue cerrar las ondas de reacciones químicas en vesículas y en este momento está más o menos en esa dirección, ¿no? Pero además utilizó las ondas que se generan, que son muy fáciles de seguir porque inclusive dan color en el espectro de la luz visible, se pueden seguir por espectroscopía simple para control de robótica. O sea, porque hay reacciones que se detonan con un fotón. Entonces simplemente se pone un pequeño circulito, se ponen en un medio que baje la constante de difusión del sistema para que no difunda muy rápido
y se mete el fotón por una ventana cuando uno quiere iniciar el proceso. Entonces empiezan a generar ondas que rebotan por todos lados y en función de los patrones que formen es lo que hace el robot. Entonces esas fueron las razones. Es un prototipo, como lo dije. También son muy comunes en el caso de materia suave. No necesariamente como los reactivos, pero sí como elementos que siguen este mismo tipo de dinámica. Son altamente no lineales, involucran muchas especies, tienen lugar en geometrías complicadas en la naturaleza y de hecho para caracterizarlos necesito definitivamente varias escalas físicas y varias escalas temporales. Bueno, entonces, ¿qué más quiero decir al respecto? Lo que utilizamos o lo que estudiamos son dos casos. El primero es el Belousov-Zhabotinsky, que si ustedes tienen una idea de este tipo de sistemas, fue por mucho tiempo ignorado porque estaba todavía el muro de pie y realmente la gente no conoció de su trabajo hasta tiempo después y no se le aceptó mucho porque parecía que violaba la segunda ley de la termodinámica. Ya se demostró que no y bueno, no hay problema. Y la otra es la reacción SIMA por los índices de las sustancias que participan, que dan color ambas fácilmente. Y nuestro sistema va a ser un reactor bidimensional. ¿Por qué? Porque realmente, cuando uno dice reactor, piensa en uno de esos grandes botes que están en Pemex y cosas por el estilo, pero eso no es cierto ya. Ya los reactores son chiquitos, son anoscópicos, ¿sí? Ya hay reactores de todo tipo, ¿no? Entonces, en este caso es un pequeño círculo en el que se contiene un agar y es el reactor de control del robot. Ahora, ¿qué ecuación gobernante tengo? Es una ecuación sencilla. Tengo ρ, que es la densidad de masa, tengo el factor de difusión fickiana y la parte de reacción, ¿sí? D2Q9 me dice que solo en esas direcciones puedo yo transferir información. O no transfiero nada, o solamente en esas direcciones, para poder tener la invarianza que necesito. La relajación a equilibrio local, y ahí es donde se ve el método numérico, como si fuera diferencia finita, ¿sí? Y es donde muchas personas se van con la idea, y lo dicen en sus artículos, de que realmente es una alternativa, un método numérico más bien educado. La realidad es que opera como autómata celular, ¿sí? Y que puede tener elementos, o parecer, e inclusive combinarse con métodos numéricos, o con análisis numéricos, sí es cierto, puede combinarse con grupo de renormalización inclusive, si estamos hablando de fenómenos críticos, pero no puede dejar atrás el hecho de que se tiene que concebir como un autómata celular. Aquí separamos todavía la parte que es no lineal, por una parte que es reactiva y otra que no es reactiva. La parte reactiva la vamos a ver después, y la no reactiva es simplemente la relajación al equilibrio, ¿sí? Con un solo tiempo de relajación. Otra cosa que quiero subrayar, esto no es muy realista, o sea, si en este caso pasa, o sea, pero cuando tenemos fenómenos diferentes realmente, nuevamente tenemos toda la posibilidad de transferencias que tengamos y tenemos situaciones distintas. Los tipos de relajación al equilibrio local no pueden ser los mismos cuando estoy transfiriendo momento, que cuando transfiero calor, que cuando transfiero masa. Entonces, ¿qué se hace en esa situación? En esa situación lo que se hace es cambiar el tiempo de relajación por una matriz. Y entonces se nos vuelve matricial la ecuación de relajación, y inclusive pues las matrices son representaciones de objetos algebraicos, y se nos pasa ya a un sistema algebraico que pues a final de cuentas no es nada extremadamente grave, porque si estamos hablando de fenómenos cuánticos que podemos incluir, pues es como si trabajáramos cuántica en segunda cuantización, lo que se conoce vulgarmente, que es con operadores, ¿no? Bueno, entonces la función de equilibrio aquí es muy simple. Q es el número de direcciones que puede tomarse. Es F, que es una función de distribución. Por cierto, este tipo de problemas siempre se trabajan adimensionales, ¿sí? ¿Cómo los adimensionalizamos? Pues como ingenieros,
O sea, buscamos números adicionales o longitudes características. Y como lo hacen también los físicos, ¿no? Y una vez que tenemos el resultado, regresamos a las dimensiones que necesitamos. Entonces, ahí está la conexión entre las funciones de distribución y las magnitudes que son macroscópicas, velocidades, momentos, cosas por el estilo. Si alcanzamos a ver, y a ustedes les interesa alguno de los artículos ya publicados, se ve más clara toda la situación. Para la reacción BZ tenemos este conjunto de este sistema de reacción que es el mecanismo de la reacción. No estamos poniendo cuáles son los substratos o cuáles son las sustancias que reaccionan y los productos, sino que estamos siguiendo todo el mecanismo porque son las partes o las partículas o las moléculas o los átomos inestables los que controlan la oscilación. En este caso, el bromo, el óxido de bromo, como radicales libres, allá el yoduro y el cloruro, el dióxido de cloruro con carga. ¿Sí? Rearreglado, esta es nuestra ecuación de actualización del autómata celular, digamos, y de ahí, o sea, a través de la expansión multiescala de Chapman-Escop, recuperamos las constantes de difusión. ¿Sí? Aquí es una especie de guía de qué es lo que estamos haciendo. Primero, escogemos nuestra red en el sentido físico, o sea, tiene este tamaño de longitud, tiene este tamaño de radio, lo que consideremos conveniente. Después establecemos los arreglos matriciales que tenemos que establecer, especificamos las condiciones iniciales, o sea, inicializamos nuestro autómata y especificamos las condiciones de frontera. En este caso utilicé no difusivas y empezamos una iteración que realmente ya, en el sentido estricto de la palabra, pensando directamente en que, digamos, se pueda necesitar paralizar, pues usamos arreglos, vectorizamos o lo que queramos, y es propagar, que es un proceso de fluidización, calcular distribuciones al equilibrio, colisionar. Es importantísimo que conserve la masa. En este problema es casi trivial, pero por ejemplo, cuando hablamos de una arteriola, de verdad que se sufre, porque estamos usando campos fantasma por partículas suspendidas. Digamos que actualizar la distribución que corresponde a cada uno de los donos y regresar al proceso de iteración. Y estos son los resultados, digamos una especie de espacio-fase. Y ahí se ve clara la trayectoria hacia un atractor. ¿Sí? Tenemos la concentración en la velocidad Otis, que este sería bromo, el dióxido de bromo abajo. Esta es la trayectoria que se sigue. Ahí están las concentraciones, lo que significan, y podemos recuperar en cada punto del espacio-fase los patrones que se formarían para control de robótica. Este artículo salió en Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics y es del 2016. Y aquí tenemos el control por cierto, se me pasó acá. Acá la línea roja es lo que ocurriría en el centro del disco. Y el azul es en una de las posiciones de los cuadrantes, porque aquí uno de los reactivos sí se tiene que colocar, y lo que hacemos es colocarlo como pulso gaussiano en varios cuadrantes y en el centro. Entonces aquí están las oscilaciones y aquí está la cima. La cima es más inestable, pero de todas maneras es atraída por un atractor típico de caos. Y ay Dios, aquí no se ve tan claro, pero el patrón que genera las imágenes es mucho más rico. Y aquí están las oscilaciones que tenemos de las partículas en particular inestables. Ahora, a mí lo que me gustaría hacer, si a ustedes les parece bien, es ver casos un poco más complejos. Por ejemplo, el método aplicado cuando tenemos procesos que además de tener la química que está involucrada involucra transferencia de electrones, que pueden aplicarse en casos de corrosión o en casos de otro tipo, con inestabilidades de flujo, como la Rayleigh-Bénard, con catalizadores, en este caso es una enzima, pero a final de cuentas una enzima no es más que un catalizador, en determinados reactores
Y abajo incluí otra inestabilidad, que es una especie de resumen de Poiseuille, con la inestabilidad de Poiseuille-Bernard. No sé si les interese o no, ¿sí? No sé cómo vaya con el tiempo. A lo mejor uno, porque creo que ya consumí mucho tiempo. Ahí está. Bueno, aquí sí me voy a tener que quedar aquí porque de otra manera no funciona. Miren, este artículo apareció en Hit and Mass Transfer en el 2012. De hecho, soy árbitro de esa revista. Y aquí están, bueno, todas las variables siguiendo la estructura de la revista que están involucradas. Lo que inicialmente se explica acerca de la importancia del problema o de las circunstancias, situaciones correspondientes. Y aquí sí quiero pasar un poco rápido para ver los dibujos que son más expresivos. Aquí tenemos reacciones de oxidación, de reducción. Aquí sí quería mencionar esto, porque esto es algo que no voy a lograr resolviendo numéricamente las ecuaciones diferenciales gobernantes, porque este método sí me permite obtener el tamaño aproximado de la capa de difusión límite, ¿sí? Y la capa de difusión límite, o sea, aquí tengo transferencia de electrones, y aquí tengo efecto de difusión y catálisis, ¿sí? Hay una enzima soportada por membranas. La eficiencia del reactor no está dada por este proceso, sino está dada por qué tan grande es este proceso, qué tan grande es esta capa de difusión, hasta que llego a bulto y ya se mantiene constante. Por este método, nosotros podemos calcular, o al menos simular, qué tan grande es esta capa límite, ¿sí? Bueno, ya yéndome un poco más rápido, en este caso se hicieron dos cosas. Primero, hacer la caracterización del sistema que teníamos. Para eso se fijó una evolución de cómo o sea, se fijó un voltaje que cambiaba en el tiempo linealmente para poder caracterizar el sistema de corriente contra voltaje. Una vez caracterizado, ¿qué es esto? O sea, aquí tenemos un milivolt por segundo, y tenemos corrientes contra diferencial de potencial, perdón. Pero este no es el reactor, apenas estoy caracterizando qué proceso tengo. Para simular el reactor, lo que realmente tengo es transferencia de momentum, y está la ecuación de Navier-Stokes con el efecto de la gravedad usando la aproximación de Business, la transferencia de calor que involucramos y el proceso de reacción-difusión que tenemos en específico en este caso. Este es un diagrama de qué es lo que existe. Existen un sistema que está cerrado. En el otro artículo analizamos sistemas abiertos, donde el reactor está a bajas temperaturas. Tenemos sistemas soportados, electrodos sobre los que se soporta la enzima, y estamos en régimen de inestabilidad de Rayleigh-Bernard. Y bueno, ¿qué es lo que...? Por cierto, en los dos electrodos tenemos temperaturas altas para activar más fácil la reacción, lo cual implica que tenemos acoplada al efecto de transferencia o sea, el efecto de temperatura y transferencia de calor al de masa vía las constantes cinéticas. Evidentemente aceleramos la reacción. Y también tenemos fenómenos de acoplamiento entre la transferencia de masa y o sea, cómo se transfiere la masa por los campos de velocidad. No solo es por difusión, sino es por el efecto de los rollos de Rayleigh-Bernard. Y básicamente los resultados que obtuvimos fueron bastante satisfactorios. Aquí están, por ejemplo, los campos de velocidad cuando tenemos dos electrodes simétricos. El tamaño de la flecha me dice la magnitud, la dirección me dice, obviamente, para dónde va. Ahí se ven algunos rollos medio cortados por la existencia de los electrodos. Aquí tenemos, cuando tenemos diferentes tamaños, cuando hay asimetría. Aquí tenemos los campos de temperatura cuando es simétrico. Fíjense cómo a determinado momento
se acaba juntando el efecto de los dos electrodos. Aquí tenemos cuando hay asimetría y aquí las concentraciones de las sustancias. ¿Sí? Ahora, pensando en llevar esto al límite de tener en un solo plato, en una sola, totalmente extendernos en el electrodo por abajo, digamos que utiliza, por cierto, aquí es la carga que produce, aquí es la corriente faradaica que producía el reactor. Y lo que hicimos fue poner más electrodos para irnos un poco a la idea de colocarlo en todo el electrodo en la parte de abajo. Y bueno, en el caso de velocidad, los dos electrodos que pusimos más chicos no se ven. En el caso de temperatura se ven un poco más. En el caso es ya básicamente. En el caso de concentración tampoco se ven gran cosa. Entonces eso, digamos, nos desanimó un poco. Y bueno, ya pasando a otras cosas, si puedo cerrar ya lo cerré. En este artículo lo que hicimos es abrirlo. Entonces, por supuesto que los perfiles se enchuecan hacia donde va el flujo. ¿Sí? Este es uno que sí me gustaría, aunque sea rápidamente, mencionarles, porque a lo mejor es de interés por el tipo de trabajo. Este se publicó, y no sé por qué lo mandamos a esta revista, porque realmente no tiene nada de químico, sí no tiene nada de química. Distribuciones de permeabilidades efectivas locales para fluidos no newtonianos. ¿Sí? Entonces, porque normalmente tomamos permeabilidad constante en el espacio, o sea, en todo el medio poroso, pero eso no es cierto. Entonces, aquí utilizamos, y también eso me gustaría comentarlo, un fluido no newtoniano. Entonces, para introducir un fluido newtoniano, se tiene que ligar la viscosidad al tiempo de relajación. En este caso, la viscosidad es de potencia, y déjenme, este es el esquema general, digamos. Y aquí lo que me interesaba era tener muestras de suelos reales. En este artículo no lo conseguí. Ya estamos en condiciones de poder tener la tecnología para de fotos o de rayos X, poder alimentar nuestro sistema y por lo tanto llegar más lejos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el tiempo de relajación, que no es constante, pero tampoco es matricial. Y esto depende de la viscosidad que nosotros estemos teniendo, es un flujo de la potencia, y nuestros parámetros de control son el valor de N, qué tan viscoso es el material, y la porosidad. Me quedé con las ganas de entrarle a tortuosidad, pero ya estamos también en condiciones de hacerlo. Este es uno de los que cuidamos mucho lo que pasaba en las colitas de las velocidades hacia las paredes. Ven que está muy limpio ahí, está extremadamente limpio. Esto es utilizando condiciones de Inamuro. Metimos la ley de Darcy, que ustedes saben que por ahí anda. Y bueno, aquí generamos el medio poroso de manera artificial. La primera forma de hacerlo fue al azar, ¿sí? Y pues las bandas de permeabilidad pues no son tan bonitas, porque a final de cuentas el medio es al azar. Y aquí está la distribución de velocidades aproximada que aparece en el fluido. Después lo hicimos, también es al azar, con una porosidad distinta, y luego lo hicimos garantizando a mano la percolación con una estructura bonita, como si fuera un medio poroso empacado, suponiendo, ¿no? Obviamente las bandas son más bonitas, pero de todas maneras no es constante la permeabilidad, ¿sí? Entonces ahorita lo que queremos es ya utilizar materiales. Por cierto, aquí utilizamos porosidades de materiales, digamos, bien caracterizados, pero a mí me gustaría en lo particular utilizar fotos de suelos, digamos, que existen en la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo microhidrodinámica de fluidos complejos, porque estando en la Universidad de California en San Diego, hace algún tiempo, no tanto, interaccioné con el Instituto Whitaker de Bioingeniería, con un gran amigo que está todavía trabajando ahí, y hacían mucha modelación de flujo, hacían más que modelación, hacían experimentos de flujo de sangre, y lo hacían en arteriolas.
Entonces, en Cuautitlán una de las áreas más fuertes es la farmacia desde el punto de vista nanofarmacia y de químicos, digamos, medicina ya teledirigida. Entonces, a algún estudiante le interesó trabajar con las arteriolas. Las arteriolas tienen un tamaño tal que apenas si caben las células grandes, las células blancas. Las células rojas entran un poquito más fácil, pero a veces también se tienen que chuecar. Entonces, son fenómenos que son finitos, son microhidrodinámica y pusimos un nanobot. Obviamente no es un robot, es una molécula que bajo determinadas condiciones suelta un fluido que difunde y que ya sea destroza o delimita o baja la obstrucción que está dentro de la arteriola, ¿sí? Entonces, todo ese modelo está caracterizado. El problema fue las fluctuaciones, que realmente fueron muy altas, y es normal que lo hayan sido. Y ahí se monta sobre un solo espacio físico, que es la arteriola, que se discretiza, muchas redes acopladas. Y se paralelizó y ya está arrojando resultados. En cuanto a medio poroso de fluidos multifásicos, bueno, está apenas empezando, pero ya se tiene cierto avance, y más o menos la idea es ya acoplar a esa parte que tenemos de colisión, una red neuronal que me aprenda más o menos las tortuosidades de muchos suelos o materiales, que no me interesa si tienen ley física, no la van a tener, es totalmente estocástico, pero que simplemente me pueden reflejar el comportamiento real del medio. Increíblemente ahorita está muy caliente el hecho de utilizar redes de Boltzmann para procesamiento de imágenes, y sí fue una sorpresa para mí, porque modela muy bien los contornos. Tiene bastantes ventajas en cuanto a modelamiento en contornos, pero yo le vi otra que no le han visto tanto y que vamos a explotar, y es el hecho que la intensidad de la imagen es un proxy de la densidad del tejido. Y al ser un proxy de la densidad del tejido, puede meterse en este caso, biología o medicina o comportamiento que ya se tiene conocimiento, para poder estructurar el método de tal manera que no solo me defina los contornos, sino que también me permita estudiar el fenómeno de crecimiento. Entonces estamos en diagnóstico y evolución de cáncer. Con respecto a las referencias, nada más les puse dos libros, porque realmente les digo, son 10,000 artículos los que hay, depende de lo que quieran hacer. El primero tiene orientación más hacia ingeniería, el segundo es una belleza, pero hay que saber teoría de campo con todas las de la ley, desde campos fantasmas hasta esta dimensionalidad, hasta una serie de cosas. Muchas gracias por su atención y por la invitación.